Muy buenas a todos, bienvenido otra vez más a otra serie de vídeos que voy a hacer para mi canal para la difusión del materialismo histórico. Esta nueva serie de vídeos que os voy a introducir van a ser una serie de vídeos que van a relatar toda la historia total de la nación política española, partiendo de sus orígenes más remotos, que es la prehistoria, hasta la época actual. Metodológicamente hablando, aplicaré, digamos, las teorías y los conocimientos del materialismo de la escuela del materialismo histórico. Por lo tanto, no esperéis aquí que tampoco vaya a hablar sobre cuestiones de otras corrientes historiográficas, porque aquí voy a ceñirme simplemente en relatar un vídeo sobre la visión de la historia de España desde la perspectiva del materialismo histórico. Y bien, y como os iba a comentar, bueno, en esta serie de vídeos voy a ir analizando la historia de España por partes, analizando tanto las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, y su evolución a lo largo de la historia de nuestro país. Bien, voy a empezar hablando, pues, este primer vídeo va a consistir, digamos, sobre la prehistoria, de la historia, digamos, la parte prehistórica, digamos, de la historia, de nuestra historia. Bien, quiero matizar, bueno, quiero introducir un poco que a nivel historiográfico, prehistoria se conoce como todo periodo histórico preexistente al desarrollo y la invención de la escritura. Es decir, para muchos que no lo sepan, la prehistoria es la etapa, digamos, en la cual no tenemos fuentes escritas que nos permitan conocer los acontecimientos que ocurrieron durante dicho periodo. Por así que es muy largo. La prehistoria, por así decirlo, abarca desde el surgimiento de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Y bueno, esto varía mucho según cada país, cada región y cada territorio del planeta. Pero bueno, es una definición que han hecho los historiadores, los arqueólogos, los paleontólogos, etcétera, para poner entre líneas de separar la parte de la historia que conocemos mejor gracias a fuentes escritas de la parte de la historia que no conocemos por fuentes escritas, sino conocemos principalmente por fuentes materiales. Sobre todo vestigios arqueológicos, yacimientos, restos paleontológicos, etcétera. Por lo tanto, quiero matizar esto un poco. Aunque la prehistoria, como ya comentaba, abarca realmente la mayor parte de la historia de la humanidad. Básicamente, y sobre todo la historia de la humanidad, no tanto como la historia del Homo sapiens, sino también la historia de todos los homínidos y prehomínidos anteriores a la existencia del Homo sapiens. Y abarca también una gran parte de la historia de nuestro planeta, por lo tanto es un periodo muy vasto en el cual, dentro de lo que cabe, con las limitadas fuentes que tenemos los historiadores y prehistoriadores, no se nos permite conocer mucho de lo que ocurrió durante todo este tiempo porque no tenemos muchas fuentes. Aún así, de todas maneras tenemos algunas fuentes de conocimiento que nos permiten, digamos, relatar una línea cronológica, una serie de, digamos, de procesos evolutivos que nos permitan conocer un poco de esta época, de esta etapa, digamos, infantil del desarrollo humano, por así decirlo, como dirían algunos historiadores positivistas, aunque yo no me considero excesivamente positivista. Y bien, como os estaba comentando, en esta parte del vídeo voy a, bueno, en esta parte, digamos, de la serie de vídeos voy a relatar la prehistoria, en este caso, de la península ibérica. También quiero introducir un poco que la prehistoria, digamos, de la península ibérica no se puede desconectar de la prehistoria del resto del planeta, sobre todo en este caso del continente africano. Como ya habremos aprendido todo en las escuelas, lo habremos escuchado en las universidades, etcétera, existe dentro de la prehistoria, bueno, de la paleontología, la teoría hegemónica de que el ser humano proviene, o el Homo sapiens proviene de África. Esta teoría no ha sido contestada o discutida a día de hoy porque no se han encontrado grandes evidencias del surgimiento del ser humano, de los primeros homínidos en otras partes del planeta. Evidentemente sí que en China se han descubierto hallazgos importantes de restos materiales de prehomínidos que podrían dar a entender que podría ser un origen. Existe una teoría multifocal o multifocal que, digamos, intenta romper la teoría hegemónica de que el Homo sapiens proviene de África
intentando buscar otros núcleos geográficos como China, por ejemplo. No obstante, falta mucho recorrido para llegar a una contestación. Por los vestigios materiales que tenemos a día de hoy, la teoría hegemónica de que el ser humano proviene de África sí sigue manteniendo. Y bien, como os he comentado, los primeros homínidos surgieron y se desarrollaron en el continente africano. No voy a hablar aquí de toda la historia de la humanización porque no me quiero explayar en eso. Ya si queréis os puedo buscar, si me lo ponéis en la caja de comentarios, otras fuentes donde podéis conocer más información sobre la historia de la humanización del ser humano. Pero sí que voy a detenerme y voy a hablar de cómo fue el proceso de humanización en la península ibérica. Estamos, digamos, en la etapa conocida como el Paleolítico Inferior y en esta etapa, digamos, se produce una serie de migraciones de poblaciones de homínidas o de Homo erectus que salen por primera vez del continente africano y se extienden por Eurasia. Y una serie de estas oleadas va a llegar a la península ibérica. Se discute por dónde han entrado, existen muchas teorías y vinieron por la parte, digamos, del norte del Mediterráneo y entrando por Cataluña o por el estrecho de Gibraltar, dada la lógica proximidad al continente africano. Yo me parto particularmente que pueden haber entrado por varios lugares. No podemos tampoco en la historia centrarnos de que cuando una oleada de un pueblo migratorio ha llegado por una parte, a no ser que tengamos constancias muy claras, no podemos ceñirnos de que, por ejemplo, han entrado pues por Portugal o por Cataluña, no. Yo soy partidario de que si hay varias teorías donde sostienen que sí, que a nivel en este caso geográfico se sostienen que han podido entrar ciertas rutas migratorias, en este caso del Homo erectus, tanto en este caso por el estrecho de Gibraltar como la cordillera de los Pirineos, yo soy partidario que pueden haber entrado por ambas partes. Pero bueno, ciertamente se lleva el hegemón la teoría de que entraron por el estrecho de Gibraltar por la proximidad al continente africano y que bueno, que en su momento pudieron estar unidos ambos estrechos. Que también intentamos ver la geografía un poco desde la perspectiva actual y hace millones de años no, la geografía del planeta era completamente distinta. Por lo tanto, sí pudieron haber entrado precisamente por el estrecho de Gibraltar. Pero ya os digo, fueron varias oleadas, no tenemos constancia en qué consistieron esas oleadas que les empujaron a estos pueblos moverse porque necesitaban buscar nuevos territorios para la caza y para la explotación de recursos. Por lo tanto, es lo que movería esta colonización. Pero no tenemos mucha información de cómo consistieron estas migraciones. Bien, estas oleadas de Homo erectus fueron colonizando la península ibérica paulatinamente y se fueron asentando progresivamente a lo largo de la península ibérica. Una vez que se fueron asentando en la península ibérica, se fueron desarrollando adaptaciones propias al territorio. Aquí la famosa adaptación homínida que conocemos todos es la del Homo antecesor. Encontrado, digamos, encontrado en varios yacimientos de la península ibérica, sobre todo en el yacimiento de Altamira, se han encontrado vestigios de este Homo antecesor. Ha habido también muchas disputas dentro de la prehistoria, porque bueno, claro, los estudiosos de la prehistoria también están influenciados por sus tendencias nacionalistas. Y ha habido siempre una disputa de que en cada nación ha habido un homínido propio y se intenta buscar una relación entre el proceso de humanización con el desarrollo con el sentimiento del nacionalismo, por así decirlo. Se intenta buscar un enlace, se intenta por eso crear una marca nacional de un homínido. En este caso, la prehistoriografía española lo ha hecho con el Homo antecesor. En rivalidad, por ejemplo, con el con el Homo heidelbergensis, que es un homínido de Alemania que se ha encontrado. Y podríamos meternos en muchos casos. Tampoco no me quiero explayar en esta cuestión porque me llevaría tiempo hablar de ello, la verdad. No obstante, sí que podemos ver que es una adaptación regional, el Homo antecesor. Es una adaptación regional que se fue asentando en la península ibérica. Se han encontrado, como os he comentado, ciertos hallazgos materiales sobre la existencia de este homínido, pero es una evolución local.
Luego, tiempo más tarde, entrará otra corriente de homínidos, que son los como he mencionado anteriormente, el Homo neandertal, preneandertal o heidelbergensis, que sí que sabemos que entraría por la cordillera de los Pirineos porque esta adaptación del Homo erectus a la región centroeuropea pues tuvo varias migraciones y se fue expandiendo por el continente europeo y efectivamente llegaron aquí a la península ibérica y los homos heidelbergensis debieron de interactuar con los antecesores. Tampoco no se sabe muy bien qué pasó, cómo fueron esas interacciones. Este es otro de los grandes dilemas de la prehistoria, cómo desapareció el homo antecesor. Yo sí partidario más de la teoría que luego aplicaré con la desaparición del neandertal, que desaparecía, pues digamos, por un proceso, digamos, de conflicto y de mestizaje entre ambas poblaciones. Y fue un proceso paulatino y lento, que se desarrollaría a lo largo del periodo que conocemos como el Paleolítico Inferior. Bien, os he hablado un poco de las especies homínidas que coexistieron en la península ibérica durante esta época del Paleolítico Inferior y quería hablar un poco en ese tipo de qué consistían este tipo de sociedades. Hablamos de que en términos materialistas son sociedades cazadoras recolectoras. Su forma de organización social son las bandas o los clanes, es decir, pequeñas agrupaciones de grupos homínidos, normalmente por familiares. Una familia de homínidos o varias familias se agrupan en una suerte de clan o de prototribu. No quiero emplear el término tribu porque la tribu es una organización social para mi gusto mucho más compleja y que está ligada a otro tipo de modo de producción y no la veo aplicable y esa terminología no la veo aplicable en el periodo de la prehistoria que estamos tratando. Bien, por lo tanto me gusta más el término emplear pues grupos, clanes o bandas, por así decirlo. Ha habido también cierto debate, cierta cuestión de cómo se existían jerarquías o no en estas bandas o clanes. Yo voy a decir siempre lo que digo. ¿Existen jerarquías en otras especies animales que se organizan en manadas? Sí, son jerarquías muy primitivas, pero existen. Pues no voy a negar tampoco la cuestión en las bandas en las bandas homínidas. ¿Por qué? Porque sí que había un principio de jerarquía. En estas organizaciones siempre había una jerarquía de que había una cúspide, un jefe del clan, por así decirlo, que es el que dirigía un poco al grupo, tanto en las partidas de caza como en el asentamiento de un territorio, en la impartición de la justicia, no el orden social dentro de esa comunidad, pero sí que existe una suerte de líder. Aunque no tenemos tampoco muchos vestigios que nos explican cómo eran estas estructuras prepolíticas, pero sí que había un pequeño principio de jerarquía. Bien, aparte de que estaban organizados en bandas, estas sociedades eran nómadas, no se asentaban en un territorio. Bueno, no permanentemente, sino que iban variando según las temporadas de caza. Sabemos que el hábitat que solían residir eran las cuevas. Además, la geografía española es muy propicia a la existencia tanto de cuevas como de abrigos rocosos que permitan que se vayan asentando. También tenemos constancia que vivían en pequeños campamentos cerca de zonas donde hubiese recursos, sobre todo cerca de ríos o cerca de bosques, donde hubiese recursos tanto para la caza como para la recolección. Como vuelvo a comentar, dentro de una perspectiva materialista, la economía, los recursos y las formas de producción determinan mucho la vida o la estructuración de dichas sociedades, pero en este caso prepolíticas. Solían, digamos, residir, pues eso, en cuevas o en pequeños campamentos. Además, estamos en una época que podemos considerar que es una época de óptico climático, aún no han llegado las glaciaciones. Por lo tanto, el clima favorece, digamos, unas condiciones muy buenas pues para no tener que depender todo el rato del hábitat en cuevas para poder sobrevivir, sino que facilita que se vayan asentando, facilitan, digamos, los asentamientos de pequeños campamentos al aire libre. Bien. Por otra parte, las formas, los modos, bueno, hablamos de que el modo de producción que tenían estas sociedades es un modo de producción cazador-recolector. Es decir,
El objetivo era la supervivencia económica de la manada o del clan, y para ello empleaban formas de extracción de recursos muy primitivas. Dependían principalmente de la subsistencia de los recursos que podían ofrecer el territorio. En este caso, la caza es una de las principales actividades económicas. Estas sociedades vivían de la caza de los animales que habitaban en el entorno. La fauna y el ecosistema que estamos viendo es muy diferente al actual. Hablamos de un ecosistema en el cual la mayor parte de la península ibérica era todo un bosque. Estaba cubierto tanto de zonas montañosas como zonas boscosas. No había estos procesos de desertización, por así decirlo, que existen en la actualidad. Por lo tanto, la abundancia de bosques facilitaba mucho la existencia de una fauna muy diversa, de animales de todo tipo, de animales de grandes tamaños como mamuts o rinocerontes lanudos, pasando por animales pequeños como los cérvidos o ciervos, mejor conocido, hasta pequeños animales como roedores. Había una fauna muy diversa y eso facilitaba la caza. La caza era la principal actividad de subsistencia, pero también la recolección de frutos. Y bueno, la pesca como tal no sabemos, no se sabe muy bien si estas sociedades en esta época del Paleolítico practicaban aún la pesca. No se han encontrado tampoco muchas evidencias. Lo que sí que se sabe que, como comentaba, que dependían principalmente de la caza y de la recolección. Hay ciertas dudas también si estas sociedades eran, digamos, antropófagas o caníbales, o si practicaban el canibalismo. No es que se hayan encontrado muchos restos y que en otros yacimientos arqueológicos de otras zonas del planeta se han encontrado evidencias de sociedades prehistóricas que practicaban la antropofagia como forma de subsistencia. Que bueno, se han encontrado en sociedades, digamos, prepolíticas de la prehistoria, entendida en términos europeos como en otras latitudes del planeta, hasta sociedades prepolíticas que ya tuvieron en contacto con los europeos en la época moderna, con los españoles, por ejemplo los caribes, que ya hablé en otro de mis vídeos del canal, que era una sociedad antropófaga. Pero no podríamos tampoco descartar de que la antropofagia pudiese ser una forma de subsistencia de estas sociedades. También una cuestión que quiero señalar y matizar, bueno, la voy a matizar, es el papel de la guerra, la lucha por los recursos. No es que tengamos muchas evidencias de que estas sociedades fuesen belicosas en términos materiales o arqueológicos, pero por lo que señala la lógica y la dialéctica entre comunidades políticas en este caso, sobre todo hablaré de esto más adelante, debía haber una serie de rivalidades y de luchas entre los diferentes clanes o bandas por los recursos. Sí que podemos hablar de que ya existía la guerra o los conflictos entre pequeñas comunidades a pequeña escala. No hablo de las guerras como son actualmente, sino pequeño. Podría ser algo más parecido ahora mismo a lo que vemos como las peleas entre bandas urbanas. Algo parecido en el sentido, aunque perdonad por la comparación que está fuera de lugar, pero sí que son el enfrentamiento entre dos grupos humanos por los recursos de un territorio. El grupo más fuerte ganaba. Pero claro, no tenemos una historia escrita, relatada que comentase todos esos conflictos porque no había escritura y no se sabe nada. Esto se ha perdido en las nieblas de la historia. Pero vamos, no es descabellado pensar que los conflictos ya existían desde épocas muy tempranas de la historia de la humanidad. Quería hablar un poco también de la industria tecnológica que existía en este momento. Hablamos de que en el Paleolítico inferior, sobre todo en lo que es Europa y África y Oriente Medio, las industrias dominantes eran la industria acheliense, las industrias achelienses. Son unas industrias líticas muy primitivas que empleaban, digamos, instrumentos como los bifaces o las lascas. La historia se conoce que la extracción de lascas se hace por una serie de técnicas como choppers o chopper tools que permitían extraer chocando dos piedras. Se podían conseguir dos cosas. Uno, extraer pequeñas lascas de piedra cortante para rascar, bueno, para cortar un ejemplo de carne animal, o para, digamos, crear bifaces pues como un arma para cazar. No se conoce aún el uso de la lanza, de los arcos y otras tecnologías para la caza, porque estamos hablando que estamos en un periodo muy primitivo, pero sí que se han encontrado en los diferentes yacimientos de la península ibérica vestigios materiales de estos instrumentos, que estaban principalmente orientados para la caza. Bien,
Tampoco no tenemos información sobre los usos y costumbres de estas sociedades porque no nos ha quedado nada. Sabemos que aún no sabemos nada de la religión que seguían, no tenemos vestigios. Podríamos decir, considerar, bueno, sacar la hipótesis de que por luego los hallazgos que se han encontrado de otras sociedades homínidas prepolíticas, que sí que podrían tener una suerte de religión o creencias espiritualistas animistas. Que esto ya es meterse en un terreno pantanoso, porque hasta qué nivel evolutivo, a nivel cognitivo, tenían estos grupos homínidos para desarrollar una religión, una creencia en el más allá. Esa es una gran pregunta. Pero bueno, tampoco nos es descabellado pensar de que estos pueblos sí que estos grupos estaban en contacto con la naturaleza y sí que tendrían una conciencia de la existencia, de la realidad, del más allá, que ya son cuestiones que los humanos nos hemos ido desarrollando más adelante, pero es entrar también en aguas movedizas y en las nieblas de la historia. No sabemos hasta qué punto pudieron desarrollar una religión estos grupos. Tampoco no tenemos vestigios de enterramientos, ni de prácticas funerarias, ni vestigios de arte. Tampoco. Ni de simbolismo. Así que esto es lo que lleva a muchos prehistoriadores a considerar de que estos grupos homínidos tenían una cosmovisión más parecida a la que vemos de los animales que a las que ha tenido el ser humano moderno. Pero bueno, son hipótesis todo esto lo que estoy hablando. Tenemos muy pocas fuentes para responder a este tipo de preguntas que se han hecho los prehistoriadores a lo largo del periodo de vida que ha tenido la prehistoria como disciplina académica. Bien, también quería hablar un poco que los yacimientos donde se fueron asentando estos grupos pues varían según las regiones de la península ibérica. Sí que tendieron a asentarse sobre todo en la zona sur de la península ibérica. Se han encontrado muchos yacimientos en lo que es los territorios de la actual Andalucía y también en el levante mediterráneo y también en el interior. Ya he comentado que los yacimientos de Altamira, no, bueno, de Altamira no. Perdonad que quiero realizar una consulta. Disculpa la interrupción, es que tengo que atender una cosa un poco urgente. Sí, iba comentando que, bueno, también en el interior de la península ibérica se han encontrado, digamos, yacimientos muy importantes como Atapuerca, que es un gran complejo de yacimientos donde se han encontrado, pues aquí es donde se han encontrado vestigios materiales de los diferentes grupos homínidos de Erectus, antecesores, Heidelbergensis y Preneandertales. Y es un complejo de yacimientos bastante grande y que abarca toda una serie de entramados de cuevas donde se han ido encontrando estos. También se ha llegado a encontrar lo que podríamos considerar una suerte de protoenterramiento donde sí que se han encontrado muchos cadáveres enterrados en una fosa y los restos de un pequeño bifat. Pero bueno, esto también ha dado muchos de los quebraderos de cabeza a los prehistoriadores a la hora de saber si esto era un enterramiento o fue una fosa común donde estos grupos tiraban, digamos, los desechos de los cadáveres. No se sabe exactamente, pero bueno, este vestigio arqueológico ha dado mucho que pensar. También en la zona de la cordillera cantábrica se han encontrado diversos yacimientos, pero bueno, no me quiero entretener mucho porque tampoco no quiero soltar una lista de yacimientos que se han encontrado en los territorios de la península ibérica. Si en la caja de los comentarios me lo queréis conocer más de todos los yacimientos que se han encontrado, os puedo pasar una lista. Pero generalmente, como he comentado, los asentamientos de estos grupos son zonas donde el clima sea óptimo y donde haya recursos para la caza y la recolección. Bien, el Paleolítico inferior va a terminar por una serie de cambios. Va a haber una transición climática a otro periodo climático que conocemos como las glaciaciones. Concretamente las glaciaciones Burr y Reis. En este periodo va a haber un enfriamiento del clima, un enfriamiento radical, y esto va a cambiar la adaptación al entorno de estos grupos homínidos.
va a haber, digamos, una evolución, una hegemonía de un grupo homínido que todos conocemos, que es el Homo neandertal, que es un homínido más famoso porque este homínido llegó a coexistir con el Homo sapiens. No obstante, en esta época el Homo sapiens no ha hecho presencia en la península ibérica. Sigue el Homo rhodesius, que es como su antecesor más inmediato, está en África. En la península ibérica la hegemonía va a ser del Homo neandertal, que es una evolución del Homo heidelbergensis, por medio de adaptación a este periodo de enfriamiento climático. El Homo neandertal, como aparte de ser el homínido dominante en este periodo, va a mantener, digamos, el modelo de sociedad que han mantenido los otros grupos homínidos. No van a cambiar muchas cosas. Sigue organizándose, siguen siendo sociedades, sigue siendo organizándose en bandas de cazadores recolectores. El modo de asentamiento va a cambiar. Se van a abandonar los campamentos al aire libre y aquí ya van a sentarse en cuevas sin abrigos rocosos porque el clima es extremadamente frío y hay que buscar una adaptación al entorno. Por lo tanto, las cuevas y los abrigos rocosos van a ser ya los yacimientos fundamentales de este periodo, de aquí y del Paleolítico Superior también. Van a seguir dependiendo de la caza y de la recolección de recursos, el carroñeo, que es una práctica también muy usada por los otros homínidos en el Paleolítico Inferior, se sigue usando, pero en menor intensidad, porque digamos los neandertales van a perfeccionar la tecnología de la caza. Aquí van a generar una nueva cultura tecnológica que es la musteriense, muy conocida y muy famosa porque es la cultura tecnológica del neandertal. Van a desarrollar todo tipo de objetos como lascas, raederas, bifaces, puntas y otro tipo de recursos especializados, bueno, instrumentos mejor dicho, especializados para la caza. Estos grupos homínidos, bueno, estos grupos neandertales van a cada vez más se van a especializar cada vez más en la caza de animales de mediano tamaño y gran tamaño. Sabemos que ya solían tener trampas, que atacaban en manada a grandes animales y usaban diferentes estrategias para cazar estos animales. Si queréis en la caja de comentarios también luego os puedo pasar información sobre las estrategias de caza que empleaban estos grupos homínidos. No me quiero detener mucho en estas explicaciones porque quiero seguir avanzando en la temática de este vídeo. Pero sí, sabemos que tenían ya el Homo neandertal ya tenía una tecnología de caza una tecnología y unas estrategias de caza más avanzadas que los homínidos anteriores. Sí, se puede considerar que ya el Homo neandertal conocía el uso del fuego, que lo usarían tanto para calentarse y sobrevivir al frío como como para la caza, básicamente. Y para para caza o para cocinar, mejor dicho, para la cocinar de alimentos, para cocinar alimentos. El Homo neandertal, además, por lo que sabemos, sí que empieza a desarrollar ya una suerte de cultura. Sabemos que tenían enterramientos colectivos, ya hacían enterramientos colectivos, y practicaban un arte tanto material como simbólico. Se han encontrado que tenían en restos sobre todo de huesos, solían hacer, digamos, pintados o dibujos, sobre todo de escenas de animales y de caza, que a esto lo denominamos como arte mueble en prehistoria, donde se han encontrado, digamos, bastantes vestigios de arte mueble. Y también sabemos que tenían prácticas simbólicas. ¿Tenían una religión los neandertales o no? Buena pregunta. A ver, por su grado evolutivo a nivel biológico podríamos considerar, se acerca un poco la respuesta hacia el sí. Sabemos que también tenían rituales, que tenían una suerte de rituales y posiblemente la figura del chamán ya existía en estos grupos, dentro de lo que es una sociedad neandertal. Y por la práctica de enterramientos y el uso del arte simbólico también da una afirmaciones son pruebas constatables de que podían tener una religión de corte animista, claramente destinado mucho al culto de la naturaleza. Pero estaría, sí, es una respuesta de un sí más acercado a nuestros términos, de lo que entendemos como una religión. Bien,
La hegemonía del Homo neandertal va a ponerse en cuestión en la transición a un nuevo periodo de la prehistoria que conocemos, que es el Paleolítico Superior, por la aparición de otro homínido, que todos ya conocemos que es el Homo sapiens. ¿Cómo entró el Homo sapiens en la península ibérica? Pues, a ver, también aquí hay muchos debates por cómo entraron. Sí que es verdad que por la antigüedad de los vestigios que se han ido encontrando, la teoría de que entraron por la cordillera de los, bueno, por la cordillera de los Pirineos, sobre todo por la zona de Cataluña y el Levante, que fueron desde de norte a sur expandiéndose progresivamente, es la teoría, digamos, más acertada a día de hoy. Se ha puesto en contestación la teoría de que entraron por el estrecho de Gibraltar porque es que precisamente los últimos restos de neandertales se han encontrado en Gibraltar. Los más modernos, digo, los últimos, los más modernos son de Gibraltar, por lo tanto cuadra más la teoría de que pudieron venir de la zona noreste de la península ibérica. La llegada del Homo neandertal pues entra en colapié con la desaparición del Homo sapiens, entra en colapié con la desaparición del Homo neandertal. Y bueno, aquí esto ha sido, digamos, la gran fantasía de los prehistoриadores. Saber conocer las causas que llevaron a la desaparición del Homo neandertal. Hay múltiples causas. Entre ellas se han barajado la existencia de un virus, una serie de pandemias que acabarían con la población, que el Homo sapiens, digamos, venía con una tecnología, bueno, venía con unas intenciones más belicistas y fueron exterminando paulatinamente a los neandertales, o como un proceso de síntesis o mestizaje, aunque los mismos neandertales no supieron adaptarse al entorno climático y acabaron extinguiéndose. Yo sigo considerando que es una síntesis de todo esto, básicamente. Las interacciones entre los grupos de sapiens y neandertales fueron aparejadas tanto de mestizaje como de conflicto, de colaboración y de rivalidad. No tenemos vestigios escritos para explicar cómo fueron estas relaciones porque no existen, no se sabe, pero sí que hubo enfrentamientos y relaciones de colaboración y mestizaje. De hecho, se han encontrado luego en vestigios de otros homínidos y luego en pruebas genéticas ya en los humanos anatómicamente modernos que tenemos ADN neandertal. Así que hubo una suerte de mestizaje. Esto quiere entrar en colaboración sobre todo a muchos teóricos evolucionistas o darwinistas que hablan de que los grupos humanos son homogéneamente puros por naturaleza y todas estas cuestiones de la pureza racial, pues en la historia, en la prehistoria un poco se desmonta de que el mestizaje siempre ha existido en las interacciones entre los diferentes grupos humanos. La idea de un grupo humano puro, ya hablaré de esto más adelante, no existe como tal. Los grupos humanos siempre han sido mestizos, por así decirlo. Y está claro que el mestizaje entre neandertales y sapiens tuvo lugar. Pero también hubo conflictos y enfrentamientos bélicos y pudo haber incluso exterminios entre los dos grupos. Y bueno, también es verdad que a lo mejor pudo haber habido epidemias, tampoco epidemias que redujesen la población de los neandertales y los sapiens pudiesen desarrollar mejores anticuerpos. A ver, tampoco la medicina y la historia de la medicina tampoco no ha llegado hasta este punto. No se sabe mucho qué epidemias pudo haber habido en esta época, pero no es descabellado pensar. Es que, claro, hay que pensar que estos grupos humanos tienen una medicina muy extremadamente arcaica. Por lo tanto, las epidemias han afectado tanto a humanos y animales y a lo largo de la historia han causado grandes niveles de mortandad. Por lo tanto, no es de extrañar de que a lo mejor los sapiens pueden adaptarse mejor a ciertas epidemias que los neandertales. Lo que sí que se sabe es que progresivamente de norte a sur los sapiens van arrinconando a los neandertales, progresivamente van desapareciendo los neandertales hasta quedar los últimos remanentes en lo que es el sur de la península ibérica y concretamente Gibraltar, donde se han encontrado los últimos restos de neandertales más modernos. Por lo tanto, sigue siendo más plausible de que la migración sapiens entró de norte a sur en la península ibérica. Bien, quiero hablar un poco de cómo estamos ahora en el Paleolítico Superior, que es la etapa final del periodo del Paleolítico, como lo han marcado los prehistoriadores. En esta etapa, pues bueno, los Homo sapiens, que ya se van a convertir en la especie homínida dominante, pues mantenían un modelo de organización muy similar a los otros grupos.
Es decir, son sociedades cazadores-recolectoras distribuidas en bandas en grupos humanos. Son grupos cada vez más numerosos. Hay un progresivo crecimiento demográfico. Hablamos de grupos con mayor número de población. Por lo tanto, esto determina el desarrollo de la complejidad social de estos grupos. No obstante, siguen siendo sociedades primitivamente jerárquicas, donde hay una estructura, donde hay un jefe, que es el que lidera el clan o la banda, y luego está la figura del chamán, que quiero hablar un poco más adelante, que es como una especie de líder religioso espiritual. Lo digo porque aquí voy a comentar más adelante que aquí sí que tenemos constancia de que los grupos sapiens tenían ya una religión, como la entendemos. Las formas de producción que tenían estos grupos siguen siendo predominantemente la caza. Hablamos ya de una caza muy especializada, destinada sobre todo a la caza de grandes mamíferos, especialmente el rinoceronte lanudo o el bisonte o el mamut. Especies que a día de hoy se han extinguido, sobre todo por la caza masiva, que hablamos de que estos grupos humanos, al ser más numerosos y con unas técnicas de caza más complejas y especializadas, fueron progresivamente generando una extinción de estas especies animales. Hay un proceso de sobreexplotación de la caza, porque estamos en el momento más álgido de las glaciaciones, donde hay donde las condiciones climáticas son mucho peores y la necesidad de acumular alimentos aumenta. Por lo tanto, la caza se vuelve mucho más intensiva y especializada. Ya hablaré también un poco de esto en las herramientas que empleaban los Homo sapiens. La recolección también se sigue utilizando, aunque en menor cantidad, porque el clima y el ecosistema frío de las glaciaciones impide mucho la recolección de frutos, por lo tanto se depende de la caza. Y aquí la pesca también va a entrar, así que tenemos constancia de que los sapiens ya pescaban, sobre todo peces de río y peces de costa. Quiero señalar también a colación de que los Homo sapiens ya conocían, sobre todo al final del Paleolítico Superior, iban a desarrollar una suerte de navegación. Van a construir pequeñas embarcaciones destinadas a la pesca y a la pesca de baja altura. Bueno, de baja latitud, sí, baja altura y costera. Pero esto va a ser muy al final del Paleolítico Superior. Por lo tanto, hablamos de que hay hay una sobreexplotación de la caza y también un desarrollo de la pesca como formas de extracción de recursos. En esta época, en este periodo, pues también quiero hablar un poco de la tecnología que empleaban. Aquí va a haber un conjunto de culturas tecnológicas. Vamos a tener, por ejemplo, la tecnología, pues, por ejemplo, solutrense, magdaleniense, solutrense y magdaleniense, que van a ser los grupos tecnológicos principales. Van a haber otros grupos tecnológicos, no me quiero explayar mucho de esto porque es hablar todo el rato de útiles y de fósiles, y creo que a los espectadores os puede aburrir todo esto. Como he comentado antes, si queréis más información lo puedo poner en la caja de comentarios y os paso fuentes y enlaces. Pero lo que quiero decir es que la tecnología de este momento está orientada a la caza especializada. Se van a desarrollar nuevas herramientas como los arpones o los propulsores, que esto va a dar pie a lo que son las lanzas y las flechas, lo que es la caza a distancia. ¿Por qué digo esto? Porque tanto el Neandertal como el Sapiens están desarrollando estrategias para cazar grandes animales. Es decir, hablamos de pequeños grupos humanos que van a cazar, por ejemplo, un gran mamut, y el enfrentamiento físico es muy peligroso. Puede causar muchas bajas en el grupo porque el mamut es un animal muy grande y con mucha fuerza. Y lo que van a enseñar son nuevas herramientas y estrategias para poder cazar estos animales con el menor número de bajas posibles. ¿Cómo? Diseñando, por ejemplo, lanzas y propulsores que permitan una caza a distancia de estos animales. O usando estrategias, pues por ejemplo, de acorralamiento en las cercanías de un precipicio para tirar al animal por un precipicio y que se despeñase. También es verdad que emplean otras técnicas como por ejemplo el arrojamiento de rocas contra el animal para poder matarlo. Es decir, aquí vemos estrategias de caza muy sofisticadas. Y evidentemente esto va a repercutir en la tecnología que se va a emplear. Sobre todo vamos a encontrar un montonazo de puntas y de herramientas líticas pensadas para este tipo de caza. Además van a desarrollar una caza muy especializada y muy eficaz, lo que va a explicar un poco esta progresiva desaparición de estas especies de animales.
podemos decir que estos grupos ya sí que tenían una suerte de cultura, como nosotros lo entendemos a día de hoy. Entre ellos vamos a destacar que ya tenían enterramientos colectivos, que esto ya venía de la época del Paleolítico Medio, pero vamos a encontrar mayor número de necrópolis y de enterramientos colectivos de estos grupos. También vamos a encontrar también que estos grupos tienen una religión animista, que ya lo he mencionado, destinada en el culto de la naturaleza. Esto se puede ver un poco en el arte, aunque ha habido en esto muchas interpretaciones. Pero aquí es donde quería hablar de la figura del chamán como esa figura religiosa que ayudaba a estos grupos humanos a entender la naturaleza y el desarrollo de la vida. Y aquí podemos ver que hay una suerte de desarrollo de una conciencia espiritual en estos grupos humanos. Y esto se va a plasmar mucho en el arte. Aunque aquí hay también demasiadas interpretaciones. Vamos a ver que ya aquí hay una escuela, va a surgir la primera escuela artística que conocemos, que es la escuela del arte rupestre, mejor dicho, la escuela franco-cantábrica. ¿Por qué se define franco-cantábrica? Porque, a ver, primero, en esta época de máximo enfriamiento climático, el asentamiento de estos grupos humanos progresivamente va a ir siendo de sur a norte, es decir, tanto los neandertales como los hombres van a ir progresivamente prefiriendo asentarse más en cuevas o abrigos rocosos de la zona norte, norte y centro, porque hay mayores grupos montañosos que permiten ese tipo de asentamientos. Y ya en el Paleolítico Superior, en el Paleolítico Medio también se veía, pero en el Paleolítico Superior la zona franco-cantábrica va a ser la zona preferida donde se van a asentar estos grupos humanos. Y aquí se van a encontrar muchísimas cuevas de la zona norte donde se van a encontrar vestigios de arte rupestre. Como os he comentado, si me queréis pedir en la caja de comentarios qué yacimientos y de arte rupestre hubo en esta época, lo puedo adjuntar. Os puedo pasar enlaces con dichas fuentes. Pero en estas cuevas lo que se encontraron son pinturas en las paredes de escenas sobre todo de animales, principalmente. Sabemos que ya estos grupos conocían un poco, desarrollaron las primeras pinturas con materiales muy primitivos, supieron generar colores extraídos de ciertos tintes de la naturaleza y los supieron plasmar en las paredes de las cuevas. Las escenas que se han encontrado de arte rupestre, que se extienden desde toda la península ibérica hasta la zona del sur de Francia, son escenas principalmente de animales. Se han encontrado pinturas de grandes animales, de grandes bisontes, elefantes, cérvidos, aves, etcétera, que se han ido encontrando en estas pinturas rupestres. En estas cuevas, digo, en estas cuevas. ¿Por qué se han encontrado? Bueno, ¿qué interpretación nos da esto? Pues aquí hay también bastantes teorías. Algunos prehistoriadores y estudiosos del arte consideran de que pudiese haber un culto religioso a los animales, como una fuente proveedora de alimentos. Esto lleva un poco de que a considerar de que estos grupos humanos pudiesen considerar a los animales como una suerte de dioses o a seres sagrados. También yo creo que es una manera también un poco que podían utilizar estos grupos para contener un poco la caza de ciertos grupos de ciertos animales y evitar su extinción, para favorecer de que esos animales no desaparezcan en un territorio y que no se tenga que mudar el grupo de otro territorio a cazar. Es una manera, digamos, de control de la caza, por así decirlo, y que los chamanes pudiesen tener algún papel. Todo esto son suposiciones, quiero decir. Pero bueno, no sé si cabe yo pensar de que la consideración del mamut como un animal sagrado fuese una manera también tuviesen estos grupos de autolimitarse la caza de estos animales. A ver, se han encontrado, hay culturas como por ejemplo en la hindú, en religiones como la hindú, que la vaca es un animal sagrado y la cuestión de exterminar vacas pues no sienta bien en esa cultura, como todos sabemos. También sé que es una analogía un poco ahí soltada sui generis, pero bueno, pudiese ser también. Y esa interpretación de cómo estos animales dan fuentes de alimentos para todo un grupo durante mucho tiempo, pues fuese una cuestión sagrada. Lo que sí que nos puede llevar aquí a interpretar de que la naturaleza, la madre naturaleza, pudiese ser digamos, la fuente de la religión. Es decir, la naturaleza como esa especie de ente religioso al cual generar una adoración. Aparte de escenas de animales que se han encontrado en las pinturas rupestres, también se han encontrado también escenas humanas.
Es un arte muy esquemático y está destinado sobre todo también a la caza. Son escenas sobre todo de caza, pero también se han encontrado escenas de vida cotidiana en las cuevas. Y también se han encontrado escenas de símbolos. Símbolos que no sabemos muy bien su significado porque a nivel iconográfico es muy difícil de determinar por la escasez de información y de fuentes, pero sí que nos deja constancia de que sí que estos grupos de sapiens tenían una conciencia simbólica bastante desarrollada. Aparte de desarrollar esta escuela de arte rupestre franco-cantábrica, que es como la denominamos los prehistoriadores, porque hay muchas similitudes a nivel artístico entre las diferentes cuevas de la zona del Cantábrico y del sur de Francia. También se han encontrado vestigios de arte mueble y otros objetos que pudiesen representar símbolos de poder. Aquí ya vemos una simbología del poder, por ejemplo el bastón de mando. Se han encontrado bastones hechos de hueso que pudiese reflejar un símbolo del poder del jefe del grupo, por así decirlo. Por lo tanto, aquí ya vemos una suerte de simbolización, ¿no?, de arte propagandístico del poder. Por lo tanto, hablamos de sociedades que ya tienen un cierto desarrollo tanto cultural, simbólico y religioso. Bien, con esto quiero ya cerrar el Paleolítico Superior. Ya quiero pasar a otro periodo de la prehistoria, que es un periodo de transición del Paleolítico al Neolítico que se conoce como el Mesolítico. La transición de este periodo de la historia, de este cambio de modo de producción, porque el modo de producción cazador-recolector, por el cual quería también matizarse, se basaba también en una suerte de reparto colectivo de la riqueza, es decir, cuando un grupo de homínidos o de humanos iban a cazar, repartían entre toda la comunidad la riqueza. No había un proceso de acumulación de la riqueza como vamos a ver en otros modos de producción posteriores, sino que había una suerte de colectivismo o de reparto de la riqueza que se basaba en alimentos, básicamente. Pero va a haber un cambio, una transición de un modo de producción, del modo de producción cazador-recolector al modo de producción, digamos, del neolítico, o agrícola-ganadero, como lo queréis llamar, que es la época del Mesolítico. Y en este caso quien va a determinar la transición va a ser el clima, el cambio climático, por así decirlo. Vamos a entrar en una fase de la historia del clima, de la historia del clima, que es el Holoceno. Que va a haber un calentamiento global. Se va a producir una suerte de calentamiento global que va a generar un derretimiento de las zonas heladas del planeta y un aumento de la masa de agua en el planeta. Esto va a condicionar bastante el desarrollo de la morfología geográfica de la península ibérica que todos conocemos a día de hoy y va a afectar mucho en el modo de vida de estas sociedades de cazadores-recolectores. Quiero decir que es una transición de un modo de producción a otro. No se va a abandonar el modo de producción cazador-recolector, no se va a abandonar, se va a ir de golpe, digamos, se va a ir abandonando paulatinamente durante la época del Mesolítico, pero va a ser la forma, digamos, de producción hegemónica. En el Mesolítico van a haber una serie de cambios y de transformaciones. Vamos a reconocer que existen las primeras culturas arqueológicas propiamente dichas que van a surgir en la península ibérica. Y vamos a destacar por un lado la cultura aceliense o asturiense, extendida por toda la cordillera cantábrica. Y luego vamos a tener, digamos, la cultura, digamos, del Levante. Y luego que se va a extender por todo el levante del Mediterráneo. Y en Portugal, porque hay que enlazar esto con la historia de Portugal, vamos a tener también una cultura local que es la cultura de los concheiros portugueses, que se abarca en toda la zona, lo que entendemos que es la región de Lisboa. Estos van a ser los tres grupos culturales hegemónicos. Seguimos diciendo que son sociedades cazadoras-recolectoras, distribuidas en pequeños grupos, en grupos humanos cada vez más grandes, porque la población va aumentando progresivamente. Y aquí vamos a cambiar bastante en el uso de la caza. Se han extinto con esta transición climática, se han extinto diferentes especies de animales de grandes tamaños, y la fauna va a consistir en animales ya de mediano y pequeño tamaño. Sobre todo los cérvidos, los osos, diversos tipos de aves, roedores, etcétera, van a ser los animales principales que van a ser objeto de la caza por parte de estos grupos humanos.
No quiere decir que no siga habiendo un proceso de especialización de la caza, va a seguir habiendo. Pero va a ser una caza destinada a la caza de animales de menor tamaño. Esto va a llevar a una suerte de diversificación de la economía. La recolección se va a extender bastante porque las condiciones climáticas van a favorecer el crecimiento de diferentes especies de frutos y de plantas, y esto va a favorecer bastante la recolección. Y aquí vamos a entrar también en la cuestión de la pesca y el marisqueo. La pesca se va a también consolidar como forma de producción. Sobre todo vamos a destacar la pesca de muchas especies de peces, tanto a nivel de ríos como de costa. Como si se han encontrado muchos restos arqueológicos, en muchos yacimientos arqueológicos. Y también va a destacar, va a surgir el marisqueo. La extracción de mariscos, sobre todo en las zonas, en las regiones costeras y en los acantilados, va a destacar. Aquí, sobre todo, la cultura celiense y la cultura de los concheiros portugueses van a practicar sobre todo el marisqueo. Quiero constatar que en la cultura de los concheiros portugueses se van a encontrar grandes vertederos de basura, de restos de cáscaras de marisco, de diferentes especies de mariscos, que entendemos que son los primeros basureros que se han encontrado. Por lo tanto, se van a extender, digamos, esto va a ser una constatación de que el marisqueo va a ser una forma de producción muy importante en este periodo. Por lo tanto, estamos hablando de una suerte de diversificación. A finales de este periodo es cuando va a empezar a surgir la agricultura o la recolección de semillas para el cultivo. Esto va a ser un proceso paulatino, quiero hablar más bien cuando entremos en el neolítico de lleno, pero sí que se van a empezar a ver las primeras prácticas de actividad agraria y también de domesticación de animales a finales de este periodo que conocemos como el Mesolítico. En cuanto a la tecnología que había, pues bueno, va a haber una reducción del tamaño de la tecnología. Ya no se van a desarrollar grandes instrumentos de piedra, sino que va a tender más a lo que entendemos como el microlitismo, es decir, se van a encontrar restos de instrumentos líticos de tamaño mucho menor, destinados más a la caza especializada y sobre todo al corto el punzamiento de los recursos animales cuando se cazaban. El microlitismo se va a desarrollar sobre todo en lo que entendemos en las culturas del levante mediterráneo, principalmente. En el aspecto artístico y religioso, pues lo único reseñable que quiero hablar es que el arte rupestre solo se va a extender, va a cambiar de zona geográfica. Ya no va a ser la zona cantábrica, sino la zona del Levante sobre donde se va a extender. Y aquí va a surgir un arte rupestre mediterráneo. Se va a conocer como la Escuela del Levante. Va a haber muchos cambios en esta nueva escuela artística. Se van a abandonar las escenas de animales y se va a tender hacia la esquematización. Es decir, a la esquematización ¿cómo se dice? Ya la humanización de las figuras artísticas. Es decir, el género humano va a ser el protagonista de estas escenas artísticas y no los animales. Y va a tratarse de un arte muy esquemático. Se van a encontrar sobre todo escenas de caza, de usos y de actos de vida cotidiana en esta nueva modalidad de arte rupestre. Y también se van a encontrar símbolos religiosos, por así decirlo. También sí. Por lo tanto, vemos que hay una transformación del arte rupestre. Para más información sobre este arte, porque no me quiero explayar mucho, me lo decís y me decís en la caja de comentarios y os paso los enlaces. Pero quiero finalizar que esta escuela artística se va a extender solo por el levante mediterráneo. Se va a encontrar solamente en la península ibérica. En otras zonas de Europa no se van a encontrar muchos vestigios de arte rupestre. Se va a ir como abandonando, por así decirlo. Es una especie de anomalía dentro de la historia del arte, pero es un fenómeno muy curioso que solamente se ha encontrado aquí en la península ibérica. Y bueno, este arte rupestre levantino va a tener ya su postergación hasta el neolítico. Está bien entrado el neolítico. Sí que vemos una pervivencia en el neolítico de esta forma de arte rupestre. Y bueno, como he comentado, también
quiero también reseñar de que los yacimientos que se han encontrado son en zonas costeras. El interior de la península ibérica va a estar bastante despoblado y no se han encontrado muchos yacimientos de asentamientos en estos territorios. Las cuevas siguen siendo la forma de asentamiento clásica, pero también van a extenderse mucho los campamentos al aire libre. De hecho, los campamentos recuerdan mucho a los asentamientos que tenían las poblaciones aborígenes del norte de América, en esa especie que eran pequeños campamentos con tiendas que conocemos como tipis, muy parecidos, por lo que se han encontrado en los vestigios arqueológicos. Por lo tanto, sí que podemos decir que, bueno, que hay un abandono progresivo de la forma de asentamiento hábitat en cuevas hacia el exterior. Este abandonamiento es muy progresivo y en la península ibérica se va a hacer de manera bastante tardía, quiero señalar. Esto ya lo voy a comentar cuando entremos al neolítico. Porque el asentamiento de cuevas lo vamos a encontrar en el neolítico y hasta en el calcolítico incluso. Esto es un abandono muy progresivo. Bien, como he comentado, ya hemos hablado del calcolítico o el epipaleolítico como etapa de transición del paleolítico al neolítico y del modo de producción cazador-recolector al nuevo modo de producción agrícola-ganadero, que lo vamos a ver en el neolítico. A ver, sobre la cuestión del neolítico. ¿Cómo empezó el proceso de neolitización en la península ibérica? Aquí también hay diferentes debates. Hay una teoría autóctona que se basa en que fueron los propios habitantes de la península ibérica quienes desarrollaron su propio proceso. Y hay una teoría difusionista, que partimos ya de las bases de las tesis de Gordon Childe y otros prehistoriadores, que dicen que no, que fue un desarrollo, digamos, que vino del exterior, de los asentamientos de poblaciones extranjeras, por así decirlo, en la península ibérica y trajeron, digamos, el desarrollo del neolítico. Y luego hay una teoría sintética que dice que, bueno, ni lo uno ni lo otro, que fueron ambas cosas. Dicho esto, reseñablemente, a ver, nos faltan muchas fuentes para determinar esto. No tenemos fuentes y no tenemos información. Lo que sí que parece estar claro que llegaron grupos humanos, oleadas de grupos humanos procedentes de lo que entendemos hoy como el Oriente Medio, que fueron colonizando Europa y llegaron hasta, digamos, hasta la península ibérica. En prehistoria y antropología se conocen un poco como los grupos pre-indoeuropeos, por así decirlo, que son grupos humanos que van a ir asentando, que van a ir poblando el continente europeo y van a ir reemplazando a las poblaciones cazadoras recolectoras orígenes autóctonas progresivamente, y van a traer ellos, digamos, el proceso de neolitización. Como he comentado, este proceso de reemplazo demográfico, si lo queremos llamar así, porque es que también estas cosas hay que cogerlas con muchas pinzas. Si hubo un reemplazo, ¿no? Este proceso pues debió ser paulatino. Y ya vino acompañado tanto por conflictos como por mestizaje. Lo que sí que sabemos de este proceso migratorio, lo que sí que trajo fue, digamos, el neolítico, el desarrollo del neolítico en la península ibérica. Bien, tenemos, digamos, dos etapas, el neolítico temprano y el neolítico tardío. Durante el neolítico temprano vamos a ver la hegemonía de un grupo cultural que no solamente es hispano, sino es mediterráneo, porque también va a extenderse por el sur de Francia y Italia, que es la cultura de la cerámica cortada, que es un grupo cultural que se extendió por esta zona. A ver, cuando en prehistoria hablamos de grupo de cultura, no estamos hablando de unidades políticas, hablamos, digamos, de unidades materiales. Hablamos de un grupo de diferentes comunidades humanas extendidas por una región geográfica, que todos comparten solo una cuestión en común, un elemento artístico, por así decirlo, que ha hecho que la prehistoria lo denomine como cultura. En este caso, la cerámica cordada. La cerámica cordada se extendieron por estos grupos humanos desde la península ibérica hasta Italia, y la prehistoria lo ha decidido denominar, bueno, la cultura de la cerámica cordada. Esto lo quiero matizar porque hablaremos de otros grupos culturales más adelante, para que la gente no se confunda de que una cultura en prehistoria es una unidad política. No, para nada.
Es, digamos, una manera de catalogar que tiene la prehistoria elementos simbólicos, artísticos o materiales en común entre diversos grupos humanos en una misma región geográfica. Simplemente. Pero bueno, ¿por qué se llama cerámica engordada? Porque estamos viendo que aquí hay un cambio en los modos de producción y en los instrumentos y en los instrumentos que se van a producir y en el arte y en la cultura. Bien, durante el Neolítico vamos a ver una serie de transformaciones. Y aquí ya no podemos hablar de bandas cazadoras recolectoras. Aquí ya hablamos ya de tribus. De tribus entendida como grupos humanos más numerosos con una mayor complejidad social. Y bueno, aquí esto es un tema polémico, pero también con una suerte de jerarquía más consolidada. No me quiero meter en esto porque esto va a dar a muchos debates. Porque sí que ha habido una suerte de tendencia en la prehistoria de considerar si estos grupos eran extremadamente colectivistas. A mí me parece que eso es caer una falacia de la generalización. ¿Por qué? Porque no podemos medir la forma de organización de un grupo humano en Cataluña con un grupo humano en la zona del Algarve. Es que cada grupo humano se desarrolla de una manera distinta también. Y las relaciones de poder que hubiesen esos grupos humanos pues debían de ser distintas. Es que no tenemos ni información ni fuentes para determinar lo que sí. Que podemos encontrar elementos como una suerte de la existencia de un reparto de la riqueza más colectivo, más igualitario. Sí. Que había enterramientos colectivos. Sí. Pero luego las relaciones de poder no se pueden reducir tampoco a eso. Para mí eso es una falacia reduccionista. Es decir, las relaciones entre los grupos, entre los miembros de cada grupo humano van variando mucho. Y hablamos que esto es el neolítico también abarca un tiempo muy largo de nuestra historia. Y como no hay nada escrito, no sabemos cómo deben de ser. Tampoco no podemos negar la existencia de jerarquías. En mi opinión, debió de haber una jerarquía. Estos grupos deben de ser jerárquicos, no deben de ser jerarquías complejas como las entendemos, pero deben de ser jerarquías. Pero bueno, sí que puedo rediseñar, entrando luego en la cuestión del modo de producción que había en el Neolítico, que no había una suerte de acumulación de riqueza por parte de unas élites, sino que la riqueza sí que estaba repartida de manera más colectiva, por así decirlo. Aunque bueno, y hay muchos prehistoradores que dicen que con el surgimiento de la agricultura lleva a surgir la propiedad privada, como entendemos desde el materialismo histórico, y claro, al surgir la propiedad, pues bueno, es cuando va a haber el proceso de acumulación de riqueza a nivel individual. Pero todo con matices y señalizaciones, porque a ver, el problema de la prehistoria es que es una época muy nublosa donde nos falta nos falta mucha información y conocimientos. Y las formas muchas veces de reparto de la riqueza, aunque las estemos interpretando desde los vestigios materiales que estamos encontrando, no sabemos exactamente cómo fue porque no conocemos el funcionamiento 100% de las dinámicas de todos los grupos humanos de este periodo. No los conocemos. ¿Que hubo momentos de reparto de riqueza más colectivo? Sí. ¿Que hubo momentos más de acumulación más individual de la riqueza? Pues también. Yo creo que fue una síntesis, básicamente. Pero, digamos, no existen luego las dinámicas del reparto de la riqueza que se van a encontrar ya en otros modos de producción posteriores. Pero bueno, comentando esto, podemos hablar que el modo de producción neolítico se va a consistir en una serie de cambios. La caza, la recolección y la pesca van a convertirse en actividades extractivas secundarias y aquí va a entrar la agricultura y la ganadería, por un lado. La agricultura, ¿por qué? Porque ya en esta época se conoce que por la plantación de ciertas semillas se puede extraer recursos alimenticios de la tierra y de ahí surge la agricultura. Hablamos de una agricultura muy arcaica que poco a poco se va a ir sofisticando. Los cultivos que se cultivan en esta época son cultivos muy básicos. Ciertas especies de cereales, sobre todo. Como algunas especies de trigo, cebada, etcétera. O legumbres que se van cultivando. Y no hablamos de una agricultura muy intensiva, hablamos de una agricultura muy local destinada a la autosuficiencia de cada población. Básicamente. Con unas técnicas muy, muy arcaicas.
Por otro lado, la ganadería también. Ya estamos viendo que las interacciones entre el ser humano y los animales no solo se basan en cazar animales, sino también en una suerte de colaboración entre especies. Y esto va a dar pie a la domesticación. Se dice que el perro fue el primer animal domesticado y aquí se va a empezar a domesticar otras especies de animales, como animales que todos conocemos, como las ovejas, las cabras, los caballos, etcétera. La ganadería también empieza a surgir como forma de como actividad económica. También va a surgir la artesanía, por eso he hablado del grupo de la cerámica cordada. Va a aparecer la cerámica como instrumento, digamos, para la producción, más bien para el almacenamiento de los recursos. Y también va a surgir la artesanía textil. Aquí es cuando vamos a empezar a ver los primeros vestidos basados en productos textiles y no en pieles de animales, dicho vulgarmente. También va a haber en esta época el surgimiento de los intercambios. A ver, la cuestión de los intercambios yo creo que ha existido siempre, toda la prehistoria también. Intercambiar es intercambiar un objeto, un producto por otro. ¿Qué pasa? Que en la prehistoria podemos ver que algún grupo homínido intercambiaba una cierta cantidad de carne por otra cantidad de carne de otro con otro grupo, podía haber. No hay que negarlo. Lo que pasa es que tampoco no hay evidencias materiales, pero podemos suponerlo perfectamente. Sí que aquí hay mayores evidencias materiales de que había ya intercambios entre los diferentes grupos humanos. ¿Por qué? Porque cuando tú intercambias carne por carne, lo estoy diciendo de una manera vulgar, eso se consume y desaparece. Pero si tú intercambias, por ejemplo, una cerámica por yo qué sé, una lanza, pues eso se puede perdurar en el tiempo. Quiero decir que, por ejemplo, se han podido encontrar restos materiales precedentes a una cultura que ha podido surgir en una región geográfica concreto que se han encontrado en otra parte geográfica. Y esto da pie que pudo haber habido intercambio. De hecho, volviendo a la cuestión de la cultura cerámica cordada, se habla así porque este primer estilo de cerámica se ha extendido por una gran región geográfica. Por lo tanto, esto da pie de que pudo haber que había intercambios entre los grupos que habitaban el Levante peninsular y los grupos que habitaban toda la zona de Italia y el sur de Francia. Hay una suerte de red de intercambios. Por lo tanto, sí que esto es una prueba bastante tangible de que los intercambios ya existían en este periodo. Bien, como comentaba, aquí ya en esta época es cuando surge la propiedad privada, pero bueno, la posesión de las tierras muchas veces también solía tender más hacia una suerte de colectivismo agrario, según también donde se pueda analizar esto hay que cogerlo con pinzas, pero sí. Hay una tendencia de que estos primeros grupos humanos tendían a preferir al colectivismo agrario como una manera de sobrevivir al entorno. Sobre todo porque hablamos de una agricultura y una ganadería muy primitivas, que dan una riqueza para abastecer a un grupo humano. Pero conforme va aumentando la producción se va abandonando eso. Y por lo tanto se va tendiendo más a un proceso paulatino de acumulación de las tierras. Aquí es cuando la tierra empieza a aparecer más como un elemento de la producción o de la riqueza. Y esto ya lo veremos más adelante en el calcolítico, cómo la riqueza va a ser, cómo la tierra va a ser una fuente, un símbolo de riqueza y de estatus social en estas sociedades. Bien, sigo comentando que, bueno, hablamos las formas de trabajo que tenemos, pues eso, hablamos de una suerte de trabajo colectivo cooperativo en estas sociedades, pero todo esto va cambiando y se va desarrollando de manera muy diferente en cada territorio. También, aparte de las formas de producción, vemos claramente un desarrollo religioso hacia una religión animista, claramente matizable, claramente establecido, destinado sobre todo al culto de la naturaleza. Como la naturaleza bien entendida como una deidad, como la madre tierra, el culto de la madre hacia la madre tierra o madre naturaleza. Aquí ya está definido en estos grupos humanos neolíticos y se va a entender de esa manera. Pero esto no va a ser algo solamente, un fenómeno religioso solamente de la península ibérica, lo vemos por todas las regiones donde predominaban estos grupos preindoeuropeos. Es que también en antropología
ha jugado con la lingüística y con la religión como maneras de definir a estos grupos preindoeuropeos por la cuestión, en este caso religiosa, porque los preindoeuropeos tienen una religión, digamos, más femenina, no matriarcal, no quiero emplear ese término, pero más femenina, entendida como que la naturaleza es un ente femenino y una deidad suprema. En contraste con la cuestión del dios masculino, hombre paternal de las religiones indoeuropeas. Pero bueno, también en el ámbito cultural artístico he hablado que hay una continuidad de la escuela del Levante, en la zona del Levante. Pero tampoco no hay formas artísticas muy destacadas aparte de este fenómeno, ¿no? Bueno, tampoco no encontramos mucho. Aquí lo importante son los enterramientos. Vemos que hay una gran abundancia de enterramientos colectivos. Hay enterramientos colectivos que hay una gran abundancia. Y aún no vemos tampoco una jerarquización en el sentido, en la cuestión de los enterramientos. En la cuestión de los enterramientos, sino son enterramientos donde se entierran a la gente sin importar la cuestión social. Por lo tanto, se han encontrado muchas necrópolis de estos enterramientos. Quiero también matizar y señalar que, bueno, aunque hubiese enterramientos colectivos, no significa que no hubiese jerarquía. Lo que pasa es que la jerarquía, que hablamos de jerarquías muy arcaicas y mal definidas, no significa que no hubiese relaciones de clases sociales como la entenderíamos en términos modernos, sino que sí que había una suerte de jerarquía, pero no se señalaba en la cuestión de los enterramientos, como sí que había una suerte de espíritu colectivista en estos pueblos, aunque hubiese una jerarquía social, el jefe se enterraba con todos los miembros de la tribu, es lo que quiero decir. Por lo tanto, no hay una jerarquía tan señalada o diferenciada en este periodo. Por lo tanto, es un poco lo que quería yo comentar en síntesis. Bien, luego vamos a entrar en la época del Neolítico tardío, donde va a haber una continuidad y un desarrollo del Neolítico, tal como lo he estado explicando. Vamos a destacar varios grupos culturales, la cultura, digamos, almeriense en la zona de lo que entendemos como Almería, una continuidad de la cultura del Levante, también va a haber una cultura en la zona de Huelva, una cultura local neolítica, y luego va a haber una cultura, digamos, que la entendemos como la cultura pre-Vilanova en la zona de Portugal. Y ya hablamos de grupos culturales autóctonos. Pero bueno, esto es lo que quiero comentar, el desarrollo del Neolítico Superior. En el Neolítico Superior lo que estamos viendo es que hay una mayor complejidad social, se va dando un proceso aún más paulatino y más claro de acumulación privada de la riqueza, un cierto aumento geográfico y, como lo que comentaba, pues un avance, una transición al desarrollo de la metalurgia, que aquí es donde vamos a entrar ya en otro periodo de la prehistoria, que son la edad de los metales, en este caso el calcolítico. Bien, ¿qué ocurre durante el calcolítico? Pues a ver, el calcolítico es la época que entendemos como la edad del cobre, porque aquí es cuando va a aparecer, digamos, se llama edad del cobre porque el cobre va a ser el metal dominante en este periodo. Esto va a suponer que habrá una serie de cambios en estas sociedades. Durante el calcolítico, aparte que vemos que estas sociedades ya dejan de ser tribus colectivistas o igualitarias, se van transformando progresivamente en jefaturas más jerarquizadas. Aquí el proceso de jerarquización está más diferenciado y mucho más claro, donde la figura del jefe militar, del caudillo, está muy establecida. Y vamos más bien una verticalización de la sociedad entre el jefe, los guerreros, los labradores o productores, la casta religiosa y los esclavos. Aunque la esclavitud, seguimos aún en este modo, digamos, productor del neolítico, pero se está generando un tránsito al modo de producción esclavista. Aunque la cuestión de la esclavitud es un poco también punzante verlo en esta época temprana, en el calcolítico, ya existía el esclavismo en otras sociedades políticas en otras partes del mundo.
Durante el Calcolítico coincide, digamos, con el desarrollo de las primeras civilizaciones estatales en Egipto y en Oriente Medio. Es decir, el imperio antiguo de Egipto y la cultura sumeria acadia en Mesopotamia. Y bueno, no hay que negar que pudo haber interacciones entre estas sociedades europeas del Calcolítico y estas sociedades avanzadas. Por lo tanto, la cuestión de la esclavitud, ya por algo más por difusión, pudo haber llegado a la península ibérica. Así que podemos ver que sí que había una suerte de esclavos. Aunque el esclavismo ya estaba entrando como una forma de producción en este periodo. Lo que está claro es que se estaba produciendo una mayor verticalización de la sociedad. Va aumentando la intensificación de la producción agraria y la producción ganadera y su diversificación, aunque la agricultura sigue siendo cerealista, se va cultivando ya se está cultivando con diversos tipos de cereales, también se diversifica la ganadería. En la cuestión de la industria artesanal es donde va a haber cambios y en la extracción, bueno, y va a aparecer la extracción minera. Cuanto a la industria artesanal, pues ya va a aparecer la primera metalurgia, que es la metalurgia del cobre. ¿Cómo? Porque se van a empezar con las primeras extracciones mineras. Básicamente, y con la extracción minera se produce un cambio hacia el tratamiento de los metales o de los productos minerales por medio de la metalurgia. El cobre va a ser el principal elemento que se va a tratar, pero no significa que se van a tratar también otros elementos como la plata, el oro, etc. Hablamos de una producción minera y artesanal muy primitiva y muy local, con herramientas e instrumentos muy primitivos y a pequeña escala. No va a haber una sobreproducción como va a haber en la época, o una sobreexplotación minera como va a haber en la época de la España romana. No. Esto es algo muy a pequeña escala. Como se iba comentando, el cobre es el metal preferido y va a haber una diversificación de la producción metalúrgica, sobre todo en la producción de armas. Que es cuando los prehistoriadores también han pasado, siguiendo ciertos parámetros idealistas y materialistas, de que como en el neolítico no se habían encontrado hallazgos materiales de armas, es que no existía la guerra. Pues vuelvo a repetir, en el neolítico podía haber la guerra, también perfectamente. La guerra también por la apropiación de territorios y de recursos. Lo que pasa que, bueno, la lucha de poder entre los diferentes grupos humanos ha existido siempre. Lo que pasa es que aquí tenemos vestigios más materiales que lo demuestran claramente que existía en el Calcolítico, porque aquí se han encontrado ya muchas armas hechas de cobre, lo cual genera que hubo conflictos y enfrentamientos bélicos. Hablamos ya de conflictos humanos más complejos, de grupos humanos que se presentan ya con ejércitos más grandes, y hay enfrentamientos como batallas campales o asedios. En eso sí que podemos ver que hay una cierta complejidad de la guerra. Por lo tanto, eso, también quiero comentar que el modo de asentamiento está cambiando. Y la guerra influye en esto. Aparte de que he dicho que también influye en la sociedad. Aquí ya hablamos de asentamientos fortificados. Es decir, hablamos de asentamientos de mayor tamaño, porque la población crece, pero se van a ir fortificando con empalizadas o murallas y torreones. Que nos va a recordar mucho a las culturas, digamos, celta, a los pueblos ya, a la cultura celta, a la cultura de los castros, incluso a los pueblos, a las fortificaciones medievales. Es decir, hablamos de asentamientos fortificados con palizadas y murallas y fosos. Por lo tanto, vemos que la guerra sigue siendo una constante. Lo que pasa es que aquí lo vamos viendo en términos materiales de una manera muy clara, gracias a estos vestigios arqueológicos que se han encontrado. Y con señalar esto, quiero hablar de una cultura, que es la cultura de los millares, que va a ser la cultura hegemónica en toda la zona del sureste peninsular, cuyo mayor asentamiento más famoso es el asentamiento de los millares, en la región de lo que entendemos que hoy es Murcia. Es una gran, vasta ciudad. Podemos decir que es la primera ciudad. Algunos historiadores dicen que es la primera ciudad de la península ibérica, con dos líneas de fortificaciones. Una línea central donde estaban, digamos, los principales edificios, una suerte de acrópolis, y luego una suerte de ágora. Y una muralla que separaba el ágora y la acrópolis. Y luego otra muralla que separaba la ciudad de los extramuros, del exterior.
Por lo tanto, aquí vemos un mayor fenómeno de complejidad urbana. Hablamos que también son pueblos con un trazado completamente irregular. No existe el trazado ordenado y podámico, que eso ya lo traerán los griegos y los romanos. Pero bueno, es un fenómeno de urbanización muy interesante y muy a tener en cuenta, que surge en el Calcolítico. Y los millares ha fascinado mucho a los prehistoradores por la amplitud del tamaño de esta ciudad. Y quiero adjuntaros luego fotos de... Bueno, en el vídeo os estaré poniendo fotos de cómo... del tamaño de dicha ciudad. Hoy también se han encontrado otros asentamientos parecidos de menor tamaño en otras zonas de la región. Por eso la fascinación que ha tenido el complejo de los millares es lo que ha llevado a los prehistoristas a definir esto como una cultura. También había otro grupo cultural parecido, similar, en la zona de la costa portuguesa, que se ha entendido como el grupo Villanova. Bien, también quiero hablar del arte de la religión y de los enterramientos. Aquí va a difundirse un nuevo fenómeno artístico que va a ser la cultura, bueno, el arte megalítico. El arte megalítico se va a extender por toda la época del Calcolítico. Es un fenómeno internacional, no solamente propio de España, sino de toda Europa. Y luego sí se han encontrado también otras variantes de arte megalítico en otras zonas del planeta. Pero va a ser el elemento artístico predominante en este periodo. Se va a extender por toda la costa de la península ibérica y el interior. Y vamos a encontrar una cantidad de yacimientos con estas formas de arte. Quiero hablaros de esto un poco de manera resumida porque no me quiero explayar para seguir avanzando en el vídeo. Pero vemos que esto es una suerte ya de arte arquitectónico y premonumental, formados por grandes aglutinamientos de rocas. Aquí vamos a destacar los dólmenes, los menires y los hipogeos. Esta forma de arte, sobre todo, es una forma de arte religioso. Significaba para señalar que este territorio era un lugar sagrado o un territorio para hacer rituales religiosos. Muchos estaréis pensando en Stonehenge, es un complejo monumental mayor, pero algo parecido, sí. Se han encontrado muchos ejemplos parecidos aquí en la península ibérica. Pero también tenía una función de enterramientos. Que es lo que quiero señalar también, que aquí ya vemos una individualización del enterramiento. Una ruptura con esas prácticas colectivas. Aquí es donde van a entrar en escena los hipogeos, que son excavaciones hechas bajo túmulos o bajo montañas, donde se enterraban de manera particular a un líder religioso, a un líder político o guerrero. Estas excavaciones monumentales, pues lo que marcan un poco ya es que vemos una individualización de los enterramientos. Por lo tanto, en estos enterramientos eso se marca que aquí se enterraba a los miembros de estas aristocracias guerreras, porque se han encontrado, no solamente se han encontrado en esos enterramientos muchas ofrendas de instrumentos de mucho valor, sobre todo cerámicas, armas y diversos utensilios. Sobre todo de orfebrería. Como he comentado, aquí también se está empezando a utilizar la orfebrería del oro y de la plata. Y esto marca, digamos, una cuestión de estatus de poder. Y rompe con esta tradición del neolítico de los enterramientos colectivos. Bien, para más información luego os pasaré un enlace, si me lo pedís, en la caja de comentarios sobre el arte megalítico, que no me quiero extender, solo comentaros que fue un arte que se extendió por toda la península ibérica desde finales del neolítico y durante todo el calcolítico. Y no se puede comparar con la monumentalidad del arte egipcio, del arte mesopotámico, evidentemente, pero bueno, para el nivel de desarrollo de estas sociedades es algo que impresiona bastante. También en esta época va a surgir el fenómeno de la cerámica campaniforme. Esto es una cuestión también muy polémica, porque muchos autores han intentado definir como que la cerámica campaniforme fue un fenómeno cultural homogéneo que se extendió por toda Europa y que, bueno, es que aquí el europeísmo y el paneuropeísmo han influenciado mucho con la cuestión de la cerámica campaniforme. ¿Por qué? La cerámica campaniforme es un estilo artístico cerámico que se ha encontrado en muchas partes de Europa y en la península ibérica,
que bueno, que ha sido aprovechado por ciertos divulgadores del europeísmo y del paneuropeísmo para hablar de una suerte de Unión Europea prehistórica, dicho de una manera vulgar. ¿Por qué? Como una suerte de cultura, como lo comentaba. Un elemento artístico material en común en muchas regiones puede ser malinterpretado como una unidad política. Y ha habido muchas malas interpretaciones de que el fenómeno campaniforme ha sido una primera suerte de europeísmo o de Unión Europea en la prehistoria. Hoy en día esto está muy denostado porque efectivamente los estilos de campaniforme varian mucho a nivel regional. Hay muchas variaciones a nivel regional y claro, no existía la cuestión del Estado ni de las civilizaciones en esta época y las comunicaciones eran muy limitadas. Por lo tanto, hoy en día se entiende más que esto es un fenómeno comercial, por así decirlo. Es decir, no comercial en el sentido de comercio, de cambio de un producto por dinero, sino como un fenómeno de la cerámica campaniforme fue un objeto que se puso muy de moda en esta Europa prehistórica y se expandió por medio de los intercambios por todo el continente. Tanto su producción, su distribución como su producción. Y esto es lo que demuestra, en colación con lo que estoy hablando anteriormente, que los intercambios fueron de mayor magnitud geográfica en este momento. Esto lo que para mi interpretación demuestra que el fenómeno campaniforme es que los intercambios eran mucho mayores y que se extendían a mayores distancias, ya en el Calcolítico. Pero bueno, no es comparable con las malas interpretaciones que han habido sobre una suerte de europeísmo a través del campaniforme. Son pajas mentales que se han montado algunos ilusos del europeísmo para vender sus teorías, utilizando la prehistoria. Bien, pero sí, podemos encontrar que han habido también muchos estilos regionales aquí en la península ibérica sobre el campaniforme. Si me lo pedís en la caja de comentarios, os paso más información porque no me quiero seguir explayando. Que estas son cuestiones que nos podemos alargar mucho. Bien, después de terminar el Calcolítico, vamos a entrar a otro periodo de la Edad de los metales, que es la Edad del Bronce. La Edad del Bronce, bien. Se llama Edad del Bronce porque aquí el bronce va a ser el material, el instrumento metálico más hegemónico en este periodo. La metalurgia del bronce es cuando va a sobresalir en esta época. Hablamos de un bronce temprano, un bronce medio y un bronce tardío. No me quiero tampoco detenerme en cada etapa del bronce mediano, del pleno del tardío, porque si no, no terminamos. Lo que sí que vamos a ver que aquí ya va a haber en la península ibérica diversos grupos culturales, materiales bien definidos. Bien definidos. No quiero decir que fuesen algunas unidades políticas, pero sí que son agrupaciones culturales regionales, de carácter material, no político. Donde se van a ver una serie de elementos materiales en común en estos grupos de la Edad del Bronce, pero solo a nivel cultural y material, no político. Hay que hablar de esto un poco. Bien. Bien, voy a hablar de algunos de estos grupos. El primer grupo más famoso que hay es la cultura del Argar. La cultura del Argar se encuentra en la zona del suroeste peninsular. Bien, disculpa un poco la tardanza, que estoy aquí liado con una cosa, pero sigo con la explicación. Bien, la cultura del Argar, como seguía con la explicación, se extiende por toda la zona del sureste peninsular, las regiones de Almería y Murcia. Esta cultura se va a caracterizar por lo siguiente. Los asentamientos van a ser fortificados y en zonas montañosas, de gran altura. Esto ya se ve en la del cobre, pero también se ve en la del bronce. ¿Por qué? Porque la altura es un símbolo, es un elemento de defensa, por así decirlo. Poner una ciudad, un asentamiento en una zona alta te protege en cuanto a ataques enemigos, porque es más difícil de asediar y cercar. Vemos asentamientos, como comentaba, en zonas de altas cumbres.
El trazado es completamente irregular. Y una cuestión muy curiosa de esta cultura es que las prácticas de los enterramientos, y aquí estamos hablando de una individualización total de los enterramientos, pero que se hacían debajo de las casas. Esto sé que va a ser un poco fantasmagórico y si hay gente supersticiosa que esté escuchando el vídeo, pues le puede entrar un poco de miedo, pero sí. Cada familia en un hogar enterraba a sus ancestros, a sus muertos debajo de la casa. Y claro, esto para mucha gente fan de todo lo paranormal diría que eso puede favorecer y que pueden entrar fantasmas de la casa, de los espíritus de los antepasados y demás. Pero bueno, esta cultura tuvo esa originalidad de enterrar, de hacer este tipo de enterramientos. Que es algo, un fenómeno bastante curioso, que no se han encontrado en otras culturas. Aparte de esto, bueno, vemos que la producción económica sigue siendo también agrícola, ganadera, artesanal y también se practicaban los intercambios. No hay nada nuevo, básicamente, en esto. Los modos de producción son muy similares. Hablamos también de que siguen siendo sociedades jerarquizadas, bastante jerarquizadas. Y hablamos de que es una cultura muy guerrera, donde se han encontrado sobre todo muchos vestigios materiales de armas y de armamento. Por lo tanto, vemos que es una cultura bastante belicosa. Y bueno, tampoco no tienen tampoco... En general las culturas de esta época ya no tienen grandes fenómenos artísticos a reseñar. El arte megalítico siguió extendiéndose también por la edad del bronce. Y suponemos que también las diferentes culturas peninsulares siguieron haciendo uso de este arte, pero solo aunque no lo producían, sí que lo usarían por cuestiones religiosas o simbólicas. La cultura del Argar es una cultura que va a ser muy longeva, se va a extender por toda la edad del bronce. Y va a haber una etapa, digamos, temprana, con un proceso de transformación, de decadencia y de transformación, una etapa plena de consolidación, y después otra etapa de decadencia progresiva, que es en el bronce final, hasta desaparecer dicha cultura, de la cual tampoco no tenemos mucho más rastros porque no tenemos muchas fuentes. Vamos a tener luego otros grupos culturales. Vamos a tener, por ejemplo, el grupo cultural del bronce del Levante, similar al del Argar, con bastantes similitudes, salvo que los asentamientos ya sí que se construyen en zonas más inferiores, ya asentamientos fortificados con fosos, pero con características muy similares, muy similares. Vamos a tener también el grupo Alaya en la zona del suroeste peninsular, un grupo del cual no tenemos mucha información, salvo por vestigios materiales muy similares a las otras culturas, en cuanto a los modos de asentamiento y modos de producción. Pero tampoco no tenemos mucha información. Algunos prehistoriadores consideran que es el antecedente inmediato a la cultura de Tartessos, que eso ya hablaré en el vídeo de la protohistoria. También tenemos una evolución de la cultura vilanova en la zona de la costa portuguesa. Y en el interior va a surgir la cultura de los cogotas y de las motillas, que van a poblar toda la zona de la meseta interior de la península ibérica. Estas culturas sí que van a utilizar tanto asentamientos fortificados en lo alto de ciertas cumbres como en las partes bajas. Y se han encontrado algunos asentamientos que no tenían fortificaciones también. Un momento, por favor. Perdona por la alarma. Bien, continúo con la explicación del vídeo. Tenemos la cultura de las motillas y la cultura de las cogotas como estos fenómenos. Tenemos también un fenómeno galaico, por así decirlo, el grupo Monteverde, creo que se llama así, que es una suerte de fase temprana de la cultura castrense, que también veremos en la época de la protohistoria, con características muy similares. Y luego vamos a tener el grupo talayoico en las Islas Baleares. Que las Islas Baleares, que no he hablado antes de ellas, estuvieron pobladas desde tiempos del Paleolítico. Hay también un desarrollo del Neolítico, aunque no conocemos mucho, y en la edad de los metales va a surgir la cultura de los Tallarots. Esta cultura es muy curiosa y va a tener muchas similitudes con otros grupos culturales insulares del Mediterráneo como Córcega, Cerdeña, Malta o Sicilia. ¿Por qué? Porque aquí van a surgir una serie de asentamientos fortificados, pero con estructuras diferentes. Aquí van a aparecer los famosos torreones o talayados, que podían ser una función de servir como función de faros
o de torres defensivas, o también de forma de enterramientos, para forma de proteger ciertos enterramientos de ciertas élites. Estas torres se han encontrado por estas islas del archipiélago balear y podían tener diversas funciones. El grupo Talayo también va a perdurar durante toda la edad del bronce, básicamente, en las islas, en el archipiélago balear. Bien, también sabemos que estos grupos tuvieron una serie de intercambios comerciales ya con el Mediterráneo. Aquí vemos ya en esta época, es cuando es la época del auge de la civilización micénica en Grecia, del Egipto del Imperio Nuevo, del Imperio Hitita o de la cultura mitanini, de Asiria y de Babilonia. Y sabemos que estos pueblos mantuvieron redes de intercambio por todo el Mediterráneo. Aquí ya estamos dando una suerte de mercado internacional. El Mediterráneo como una suerte de mercado internacional. Y se han encontrado objetos de la cultura micénica en las costas, bueno, en la zona en los territorios de la cultura del Algar. Se han encontrado sobre todo cerámicas y piezas de orfebrería de la cultura micénica. Por lo tanto, esto señala de que había una suerte de intercambio. Pero hablamos, por lo que dicen algunos prehistoriadores, que era una suerte de intercambio ya desigual. Estos pueblos exportarían materias primas, sobre todo minerales, productos agrarios y ciertas manufacturas locales, a cambio de manufacturas más complejas o avanzadas procedentes del mundo micénico. Por lo tanto, vemos que es una suerte de intercambio desigual. Pero tampoco se conoce mucho como en estos intercambios. También hay una suerte de influencias, tanto culturales y comerciales, entre estos grupos y las poblaciones de la Edad del Bronce de Europa. Va a destacar mucho la influencia del bronce atlántico, que se extendía por las Islas Británicas y la costa del Atlántico, la costa francesa del Atlántico, y va a influenciar mucho también sobre la costa galaica y portuguesa. Va a tener muchas influencias. De hecho, algunos prehistoradores consideran que el bronce atlántico se termina su expansión en la península ibérica por la costa atlántica en el bronce final. Pero bueno, como vuelvo a hablar, hablamos de grupos culturales materiales, no de unidades políticas. Bien. Por esta suerte de internacionalización de los... Además de esta suerte de internacionalización de los intercambios, en esta época se está produciendo, bueno, va a llegar un nuevo tipo de pueblo a la península ibérica, que son los indoeuropeos. Quiero explicar un poco el origen de los indoeuropeos. Los indoeuropeos son una agrupación de diferentes tribus, bandas y jefaturas de la zona que entendemos que van desde el este de Ucrania hasta el este del mar Caspio, toda esa franja. No se conoce mucho, se habla de un hipotético pueblo mítico indoeuropeo, que es donde se ha metido mucho en la escuela historicista alemana, que esto sé que ha entroncado mucho con la ideología nazi, de hablar de que los indoeuropeos, en los míticos arios originales, que luego esa famosa cultura guerrera, patriarcal, bien jerarquizada y belicosa, que luego invadiría toda Europa. El idealismo alemán y la ideología nazi ha intentado convertir este pueblo como una suerte de pueblo étnico y racial homogéneo, origen y vertebrador de lo que entendemos de la Europa actual. Pero bueno, esto luego la prehistoria y la antropología lo han ido desmintiendo, porque podíamos entender que estos grupos eran asociaciones de diferentes bandas y diferentes grupos humanos de orígenes muy diversos, que no se aglutinaban por una cuestión racial, étnica o cultural, sino por una cuestión más de supervivencia, de adaptación y de supervivencia al entorno. Y no eran grupos homogéneos, sino bastante heterogéneos. Se sabe que a lo largo del calcolítico y la edad de los metales van a prenderse toda una oleada de migraciones por el continente europeo. No se sabe mucho de cómo fueron estas migraciones. Pudieron haber sido procesos belicosos, pacíficos o llamándolo así colaborativos en cuanto a sus interacciones con las poblaciones autóctonas de Europa.
Lo que sí que sabe que se fueron expandiendo y extendiendo por todo el continente europeo hasta llegar a la península ibérica. Aquí también la escuela historicista alemana vendió un poco ese relato mitológico que estos pueblos exterminaron a las anteriores poblaciones o razas inferiores que habitaban Europa, que adoraban a religiones matriarcales, etcétera, etcétera, y que por la superioridad racial de los arios, pues fueron eliminando o exterminando a estos pueblos preindoeuropeos y lo fueron sustituyéndose por una suerte de reemplazo. Yo no comparto esta teoría, desde el materialismo histórico no se comparte esta teoría porque sí que se han encontrado ciertas evidencias de que hubo procesos de integración y de mestizaje. Sí que es cierto que algunos de estos pueblos indoeuropeos se asentaban en territorios deshabitados y despoblados y lo poblaban y luego explotaban los recursos, pero no todo era guerra o exterminio. También había alianzas, acuerdos, mezclas y fusiones entre estos pueblos. No se puede reducir, no se puede aplicar esa falacia reduccionista para generar una suerte de mitología idealista sobre estos pueblos. Para entroncarlo con la idea del arianismo con la ideología del arianismo y demás, no. Entonces esta interpretación que yo establezco pues era una suerte, digamos, de expansión de grupos étnicos muy heterogéneos que fueron poblando toda Europa. Y sus interacciones con los nativos fueron muy diversas. A la península ibérica van a llegar de manera muy tardía, ya en el Bronce final. Y se van a sentar, procedentes de la zona de Centro Europa, se van a sentar en la zona de Cataluña. Aquí vamos a tener la famosa cultura del Hallstatt, una cultura centroeuropea que se extendía por toda la región de la zona del sur de Alemania y Austria y se va a extender por Francia, el norte de Italia y los Balcanes. Y va a llegar a la península ibérica. La cultura del casta, y aquí también conocido, interpretada como la cultura de los campos de urnas, en la península ibérica pues va a destacar sobre todo por la introducción de la cremación en los enterramientos. Estos grupos humanos lo que hacían era quemar a sus muertos, no los enterraban, los cremaban. Y enterraban luego las cenizas, ponían las cenizas en pilas y las enterraban bajo túmulos. Y las agrupaban. Por lo tanto, vemos que en estas necrópolis han sido denominadas por la prehistoriografía, pues como campos de urnas. Básicamente. Otra introducción novedosa que sí que es verdad que van a traer los indoeuropeos va a ser el uso del hierro, del metal del hierro, que va a revolucionar tanto el arte de la guerra como la industria metalúrgica. Va a suponer una gran revolución, un gran cambio. Y bueno, aquí ya quiero entroncar y terminar, porque aquí es cuando terminaríamos con la prehistoria de la península ibérica y ya pues entroncaríamos con la protohistoria, una etapa intermedia de transición de la prehistoria a la historia, que coincide con la famosa edad del hierro, principalmente. Y bueno, con esto termino ya el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios y darle like y suscribiros al canal para que pueda seguir haciendo más publicaciones. Muchas gracias a todos por escucharme. Un saludo y feliz día.